¿Usted es la niñera de los niños? Por favor, llévelos al cuarto del fondo. Las palabras de mi nuera resonaron en toda la sala. El murmullo de las conversaciones se detuvo en seco. 30 pares de ojos se clavaron en mí. Mi hijo Eduardo soltó una carcajada. Brenda sonrió, satisfecha, esperando que yo obedeciera como una empleada más. Me quedé parada en medio de mi propia sala, sosteniendo la bandeja de canapés que había preparado durante horas, en mi propia casa, la casa donde ellos vivían gracias a mi generosidad. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. El silencio era tan denso que podía sentirlo aplastándome el pecho. Bajé la bandeja con cuidado, tomé de la mano a mis 2 nietos y caminé hacia el cuarto del fondo. Cada paso me quemaba por dentro. 70 años de dignidad reducidos a nada con una sola frase. A la mañana siguiente, mientras Eduardo tomaba café en la cocina de mi casa, el timbre sonó. Un mensajero le entregó un sobresellado. Lo vi abrir el documento con esa tranquilidad arrogante que había heredado de su padre. Vi cómo su rostro cambiaba de color cuando leyó las palabras. La propietaria del inmueble solicita reunión urgente para discutir los términos de la permanencia. Sus ojos se levantaron hacia mí. Yo estaba de pie junto a la ventana, tomando mi té, tranquila. Por primera vez en 2 años, sentí que volvía a respirar. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Porque esta historia no comenzó esa mañana. Comenzó 3 días antes, cuando decidí organizar la fiesta de cumpleaños de mi nieto Mateo. 3 días preparando cada detalle. El pastel de chocolate con relleno de frambuesa, su favorito. Los globos dorados y blancos que cubrían toda la sala. Los regalos apilados junto a la mesa principal, más de $1,200 en juguetes que él había señalado en el catálogo. Todo pagado por mí. Todo en mi casa. Mi casa. ¿Entiendes? La casa que compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo. La casa que abrí para mi hijo Eduardo cuando perdió su empleo hace 2 años. Solo por unos meses, mamá, me había dicho. Hasta que nos estabilicemos. 2 años después, seguían aquí. Brenda decoraba las paredes con cuadros nuevos. Eduardo había convertido el estudio de mi difunto esposo en su oficina personal. Mis espacios se volvieron cada vez más pequeños. Mi habitación. El pequeño jardín trasero. La cocina por las mañanas, antes de que ellos despertaran. Pero yo callaba. Porque eran mi familia. Porque los nietos me llenaban de alegría. Porque una madre siempre encuentra excusas para soportar lo insoportable. La tarde de la fiesta. Brenda llegó tarde. Entró con ese vestido verde esmeralda que probablemente costó más de lo que ella gana en un mes. Claro, porque quien financia sus caprichos soy yo, aunque ella prefiera olvidarlo. Traía el cabello recién peinado del salón, las uñas impecables, maquillaje perfecto. Todo mientras yo había pasado la mañana limpiando cada rincón de la casa. Entró riendo, besando mejillas, saludando a los invitados como si fuera la dueña del lugar. Mi hijo la seguía 2 pasos atrás, sonriendo con esa expresión vacía que se le había instalado en el rostro desde que se casó con ella. Los invitados comenzaron a llenar la sala. Primos, tíos, vecinos, amigos de la familia. Todos sabían la verdad. Todos sabían que esa era mi casa. Que yo había abierto las puertas para que Eduardo y Brenda vivieran aquí. Que yo pagaba la luz, el agua, el gas, la comida. Pero nadie lo mencionaba. Era el secreto incómodo que flotaba en el aire cada vez que nos reuníamos. Yo estaba en la cocina, terminando de organizar las bandejas de comida, cuando escuché la voz de Brenda elevándose sobre las demás. Hablaba con una pareja joven que no reconocí. Probablemente amigos de su gimnasio, de esas clases de yoga a las que asiste con la membresía que yo pago. Tomé la bandeja de canapés y salí hacia la sala. Sonreí. Estaba lista para ser la anfitriona amable que siempre he sido. Y entonces, sus ojos se posaron en mí. No había cariño en esa mirada. No había respeto. Me miró como se mira a algo que estorba en el camino. Y delante de todos, con esa sonrisa helada que había perfeccionado, dijo esas palabras que cambiarían todo. Ah, ¿usted es la niñera de los niños? Por favor, llévelos al cuarto del fondo. El tiempo se detuvo. Vi las caras de los invitados congelarse en expresiones incómodas. Vi a mi prima Juana abrir la boca para decir algo y luego cerrarla.
Vi al tío Aurelio desviar la mirada hacia el suelo. Vi a Eduardo, mi propio hijo, el niño que cargué en mis brazos, que crié sola después de la muerte de su padre, riéndose de mí. La pareja joven junto a Brenda también rió. Nerviosos al principio, pero cuando vieron que nadie me defendía, su risa se volvió más segura. Brenda les guiñó un ojo, como compartiendo un chiste privado a costa mía. Mis manos temblaban sosteniendo esa bandeja. Sentí el calor subiéndome por el cuello, las mejillas ardiendo de humillación. 70 años. 70 años de vivir con dignidad, de trabajar duro, de sacrificarme por mi familia. Y ahora era invisible. Peor que invisible. Era la servidumbre. Podría haberla enfrentado ahí mismo. Podría haber gritado que esa era mi casa. Que todo lo que ella tocaba, todo lo que usaba, todo lo que presumía, lo pagaba yo. Pero no lo hice. Porque hay algo en el dolor profundo que te paraliza. Que te hace pequeña. Que te roba la voz. Dejé la bandeja sobre la mesa con cuidado. Busqué a mis nietos con la mirada. Mateo estaba junto a la ventana, jugando con su primo. Sofía estaba sentada en el sofá, abrazando su muñeca nueva. Los llamé con un gesto suave. Ellos vinieron corriendo, inocentes, ajenos al veneno que acababa de derramarse sobre su abuela. Tomé sus manitas, tan pequeñas, tan cálidas, y caminé hacia el cuarto del fondo, ese cuarto que antes era mi espacio de costura, que Brenda había convertido en depósito de cosas que nunca usaba. Detrás de mí, la fiesta continuó como si nada. Las risas se reanudaron. La música volvió a sonar. Nadie vino a buscarme. Nadie preguntó si estaba bien. Fui borrada de mi propia celebración, en mi propia casa, por la mujer que vivía bajo mi techo gracias a mi caridad. Cerré la puerta del cuarto del fondo con cuidado. Mis nietos me miraban con esos ojos grandes y curiosos, sin entender por qué la abuela había dejado la fiesta. Mateo me preguntó si podíamos volver a comer pastel. Sofía quería abrir más regalos. Les sonreí. Siempre les sonreía. Porque ellos no tenían la culpa de tener padres que habían olvidado el significado de la gratitud. En un momento, mis amores. Primero vamos a jugar aquí un rato, ¿sí? Me senté en el suelo con ellos. Mis rodillas protestaron. 70 años no perdonan. Pero necesitaba estar ahí, en el piso, a su altura, porque si me quedaba de pie sentía que iba a colapsar. Mateo sacó sus carritos nuevos. Sofía comenzó a peinar a su muñeca. Y yo, ahí en medio, sentía como algo dentro de mí se rompía en pedazos tan pequeños que nunca podría recomponerlos. Podía escuchar la fiesta del otro lado de la puerta. Las risas. La música. El sonido de vasos chocando en brindis. Mi fiesta. La fiesta que yo había organizado. La fiesta que yo había pagado. Y yo estaba encerrada en un cuarto oscuro, escondida como si fuera una vergüenza. El nudo en mi garganta apretaba cada vez más. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. No iba a llorar. No delante de los niños. Ellos no merecían cargar con el peso de mi dolor. Pasó 1 hora. Tal vez más. Nadie vino a buscarnos. Nadie tocó la puerta para preguntar si estábamos bien. Fue como si hubiéramos dejado de existir en el momento en que cruzamos ese umbral. Finalmente, escuché que los invitados comenzaban a despedirse. Voces en el pasillo. Gracias por venir. Fue una fiesta hermosa. Los niños se divirtieron mucho. La voz de Brenda, dulce y encantadora, despidiendo a cada persona como la perfecta anfitriona. La anfitriona de mi casa. Cuando el último invitado se fue, cuando el silencio finalmente cayó sobre la casa, abrí la puerta del cuarto. Los niños se habían quedado dormidos en el piso, abrazados a sus juguetes. Los cargué uno por uno hasta sus camas. Mateo primero, luego Sofía. Les di un beso en la frente. Ellos eran lo único puro que quedaba en todo esto. Bajé las escaleras despacio. La sala era un desastre. Platos sucios por todas partes. Vasos a medio llenar. Servilletas en el suelo. Los globos comenzaban a desinflarse, colgando tristes de las paredes. Nadie había limpiado nada. Por supuesto que no. Para eso estaba yo, ¿verdad? La niñera. La sirvienta.
La mujer invisible que recogía después de que todos se divertían. Eduardo estaba en el sofá, revisando su teléfono. Brenda contaba el dinero que habían recibido como regalo para Mateo. Ni siquiera levantaron la vista cuando entré. Me quedé parada ahí, mirándolos. Esperando una disculpa. Una explicación. Algo. Cualquier cosa que indicara que se daban cuenta de lo que habían hecho. Nada. Eduardo bostezó. Estuvo buena la fiesta, ¿no? Los niños se divirtieron. Brenda asintió, sin dejar de contar los billetes. Sí, aunque hubiera preferido hacerla en el jardín. Pero bueno, con esta casa tan pequeña, no se puede pedir mucho. Casa pequeña. Mi casa de 4 habitaciones, 2 baños completos, jardín delantero y trasero. La casa que había comprado con el sudor de años de trabajo junto a mi difunto esposo. Pequeña. Algo en mi pecho se endureció. Como si un músculo que había estado tenso durante años finalmente se convirtiera en piedra. Voy a dormir, dije. Mi voz sonó extraña. Plana. Vacía. Eduardo ni siquiera respondió. Brenda murmuró algo sobre limpiar mañana. Subí a mi habitación. La única habitación que todavía era completamente mía. Cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Manos arrugadas. Manos que habían trabajado toda una vida. Manos que habían criado a un hijo. Manos que habían construido un hogar. Manos que ahora temblaban de rabia contenida. No lloré. El llanto es para cuando todavía tienes esperanza de que algo cambie. Yo había superado esa etapa. Me quedé ahí sentada durante horas, en la oscuridad, sintiendo como algo antiguo y dormido dentro de mí comenzaba a despertar. No era dolor. El dolor ya lo conocía bien. Esto era diferente. Esto era claridad. Fría. Precisa. Inquebrantable. Pensé en mi esposo. En cómo habíamos comprado esta casa hace 35 años. En las noches que pasamos pintando las paredes, plantando árboles en el jardín, imaginando el futuro. Él había muerto hace 10 años, pero su presencia todavía vivía en cada rincón de esta casa. Y yo había permitido que extraños la invadieran. Porque Brenda era una extraña. Siempre lo había sido. Recordé el día en que Eduardo me la presentó. Es diferente, mamá. Es especial. Lo que no me dijo es que era calculadora. Que había visto en mi hijo a un hombre sin columna vertebral, fácil de manipular. Que había visto en mí a una anciana solitaria, fácil de explotar. Y yo había dejado que sucediera. Porque amaba a mi hijo. Porque quería a mis nietos. Porque las madres hacemos cosas estúpidas en nombre del amor. Pero esa noche, sentada en mi cama, en mi habitación, en mi casa, tomé una decisión. No iba a llorar. No iba a suplicar. No iba a esperar que ellos se dieran cuenta de su error. Iba a actuar. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, tomé mi teléfono. Busqué un número que no había marcado en meses. Helen. Mi abogado. El mismo hombre que había manejado los papeles del seguro de vida de mi esposo. El mismo que había puesto esta casa a mi nombre, solo a mi nombre, cuando Eduardo todavía era un adolescente. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Julián, soy Antonia. Necesito que prepares unos documentos. Es urgente. Mi voz no temblaba. Por primera vez en 2 años, mi voz sonaba firme. Fuerte. Mía. Escuché el silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz profesional. Dime qué necesitas. Una notificación formal. Para mi hijo y su esposa. Sobre los términos de permanencia en mi propiedad. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Estás segura, Antonia? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Está bien. Lo tendré listo para mañana. Colgué. Mis manos ya no temblaban. El peso en mi pecho había desaparecido. Por primera vez en años, me sentía liviana. Bajé a la cocina. Preparé mi café. Me senté junto a la ventana, mirando el jardín que tanto amaba. Y esperé. Eduardo bajó a las 9 de la mañana, arrastrando los pies, con esa cara de resaca que se ponía cada vez que bebía demasiado vino en las fiestas.
Me vio sentada en la mesa de la cocina, tomando mi café, y apenas me saludó con un gruñido. Abrió el refrigerador, buscando los huevos que yo siempre le preparaba. Esperó. Yo seguí bebiendo mi café, mirando por la ventana. ¿No vas a hacer desayuno?, preguntó, con ese tono de sorpresa molesta. Hoy no, respondí sin mirarlo. Hay cereal en la alacena. Lo escuché resoplar. Cerrar el refrigerador con más fuerza de la necesaria. Pero no dijo nada más. Tomó una caja de cereal y se sirvió como un niño malcriado que acaba de descubrir que mamá no va a consentirlo. Brenda bajó media hora después, perfectamente arreglada como siempre, con su ropa deportiva de marca que yo le había regalado en su último cumpleaños. Me miró con esa sonrisa superficial que usaba cuando necesitaba algo. Antonia, ¿podrías cuidar a los niños esta tarde? Tengo cita en el spa con las chicas. Antonia. Ni siquiera me llamaba mamá. Nunca lo había hecho. No puedo, dije, manteniendo mi voz neutral. Tengo una cita. Sus cejas se arquearon. ¿Una cita? Tú. Como si fuera inconcebible que una mujer de 70 años tuviera vida propia. Sí, yo. Brenda intercambió una mirada con Eduardo. Esa mirada que yo había visto 1000 veces. Esa mirada que decía, tu madre está siendo difícil otra vez. Bueno, dijo Brenda con voz tensa. Tendrás que cancelarla. Ya pagué la cita del spa y... No voy a cancelar nada, la interrumpí, dejando mi taza sobre la mesa con un golpe seco. Llama a una niñera. Estoy segura de que puedes pagar una, ¿no? Especialmente con todo el dinero que ahorras viviendo aquí gratis. El silencio que siguió fue brutal. Eduardo dejó de masticar su cereal. Brenda se quedó congelada, con la boca entreabierta. ¿Perdón?, dijo Brenda, su voz subiendo una octava. Me escuchaste perfectamente. Eduardo se puso de pie. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás siendo así? Así como, Eduardo, así como una persona que merece respeto en su propia casa. Dios mío, Brenda soltó una risa seca. ¿Todavía estás resentida por lo de ayer? Era una broma, Antonia. Una broma inocente. Una broma, repetí, saboreando las palabras. Llamarme niñera delante de 30 personas, en mi propia casa, en la fiesta que yo organicé y pagué, era una broma. Estás exagerando, Eduardo intervino, usando ese tono condescendiente que últimamente usaba para todo lo que yo decía. Siempre tan dramática. Dramática. La misma palabra que su padre usaba cuando yo me quejaba de algo. La misma palabra que me había tragado durante 40 años de matrimonio. Pero mi esposo al menos me había respetado. Al menos había trabajado. Al menos había sido un hombre. Creo, dije lentamente, que ustedes han olvidado algo muy importante. ¿Y qué es?, preguntó Brenda, cruzándose de brazos. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Los tres nos quedamos inmóviles. Yo sabía exactamente quién era. Lo había estado esperando toda la mañana. Yo abro, dije, levantándome de la mesa. Caminé hasta la puerta. Un mensajero joven me saludó con una sonrisa profesional. El señor Eduardo Mendoza. Un momento, le dije. Me volteé hacia la cocina. Eduardo, es para ti. Lo vi acercarse, confundido. El mensajero le extendió un sobremanila sellado y una tableta para firmar. Eduardo garabateó su firma, tomó el sobre y cerró la puerta. ¿Qué es esto?, murmuró, rasgando el papel. Volví a sentarme en mi silla. Tomé mi café, que ya estaba frío, pero no me importó. Esto valía la pena. Vi sus ojos moverse de izquierda a derecha mientras leía. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi cómo sus manos comenzaban a temblar sosteniendo el documento. ¿Qué dice?, preguntó Brenda, acercándose. Eduardo no respondió. Siguió leyendo. Una vez. 2 veces. Como si las palabras fueran a cambiar si las leía suficientes veces. Brenda le arrebató el papel de las manos. Sus ojos se agrandaron mientras leía. Su boca se abrió. Luego se cerró. Luego se volvió a abrir. Esto tiene que ser un error, tartamudeó Brenda. No es un error, dije tranquilamente. Eduardo me miró como si me estuviera viendo por primera vez.
Mamá, ¿qué es esto? Es una notificación formal, expliqué con calma, de la propietaria del inmueble. Yo, solicitando una reunión urgente con los inquilinos. Ustedes, para discutir los términos de su permanencia en mi propiedad. Tu propiedad. Brenda soltó una risa histérica. Esta casa es de la familia. Es de Eduardo tanto como tuya. No, dije, y la palabra salió fría como el hielo. Esta casa está a mi nombre. Solo a mi nombre. Siempre lo ha estado. Pueden verificarlo en el registro público si quieren. Pero... Eduardo parecía un niño perdido. Mamá, yo pensé que, cuando tú murieras, esto. Cuando yo muriera, repetí. Qué conveniente que ya estés planeando mi funeral, hijo. Pero tengo noticias para ti. Todavía estoy muy viva. Y muy cansada de ser tratada como la sirvienta en mi propia casa. Nadie te trata como sirvienta, protestó Eduardo. No. Me puse de pie, mirándolo directo a los ojos. Ayer, tu esposa me llamó niñera. Tú te reíste. Me mandaron al cuarto del fondo en mi propia fiesta. Y esta mañana, tu esposa asumió que yo iba a cancelar mis planes para cuidar a sus hijos mientras ella va al spa. Un spa que probablemente pagaré yo también, porque todo lo pago yo en esta casa. Eso no es. Eduardo intentó hablar, pero no encontró las palabras. ¿No es qué? ¿No es cierto? Díganme, ¿cuánto pagan de renta? ¿Cuánto aportan para los servicios? ¿Para la comida? ¿Para el mantenimiento? Silencio. Exacto. Nada. No pagan nada. Viven aquí gratis. Comen aquí gratis. Se visten, se divierten, existen aquí gratis. Mientras yo, a mis 70 años, sigo siendo la única que mantiene este techo sobre sus cabezas. Mamá, nosotros. Eduardo está buscando trabajo. Tú sabes qué. Han pasado 2 años, Eduardo. 2 años de excusas. 2 años de promesas. Y en lugar de mejorar, cada día me tratan peor. Como si yo les debiera algo. Como si esta fuera su casa y yo fuera la invitada. Brenda dejó caer el documento sobre la mesa. No puedes echarnos. Somos tu familia. La familia se respeta, dije. La familia se cuida. La familia no humilla a sus mayores delante de extraños. Fue una broma, insistió Brenda, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. No. Fue un insulto. Y fue la gota que derramó el vaso. Eduardo se dejó caer en una silla. Parecía genuinamente perdido. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que lean ese documento. Quiero que entiendan que esta casa es mía. Quiero que vengan a la reunión con el notario el viernes a las 10 de la mañana. Y quiero que, por primera vez en 2 años, me traten con la dignidad que merezco. ¿Y si no vamos a esa reunión?, preguntó Brenda, intentando recuperar algo de control. La miré directamente, sin parpadear, sin sonreír. Entonces el viernes a las 10:01 comenzaré el proceso legal de desalojo. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Eduardo se cubrió la cara con las manos. Brenda me miraba con odio puro. Pero ya no me importaba si me odiaban. Me importaba que me respetaran. Ahora, si me disculpan, dije, tomando mi bolso de la mesa, tengo esa cita que mencioné. Caminé hacia la puerta, sintiéndome más alta de lo que había sido en años. Salí de la casa sin mirar atrás. Mis manos todavía temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura, algo que no había sentido en décadas. Me subí a mi auto, ese sedán plateado que había comprado con mi propio dinero hace 5 años, y conduje sin rumbo fijo durante media hora. Necesitaba procesar lo que acababa de hacer. Necesitaba asegurarme de que no iba a echarme atrás. Terminé en el café donde solía reunirme con Paola, mi amiga de toda la vida. La única persona que había tenido el valor de decirme la verdad durante estos 2 años. La única que no había fingido que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. La llamé desde el estacionamiento. Contestó al segundo timbre. Paola, ¿estás libre? Necesito hablar contigo. Escuché el ruido de fondo de su casa. Dame 20 minutos. Nos vemos en el café de siempre.
Entré al local y pedí un café con leche. Me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar. Madres jóvenes con carriolas. Ancianos caminando despacio. Parejas tomadas de la mano. El mundo seguía girando mientras el mío acababa de voltearse completamente. Paola llegó con su energía habitual. 72 años y todavía caminaba como si tuviera 50. Se sentó frente a mí, me estudió el rostro y sonrió. «Lo hiciste». No era una pregunta. «¿Cómo sabes?» «Porque tienes esa mirada de mujer que acaba de recuperar su vida». Le conté todo. La fiesta, la humillación, la decisión de madrugada, la notificación, la cara de Eduardo y Brenda esa mañana. No omití ningún detalle. Paola escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, apretando mi mano cuando mi voz se quebraba al recordar las partes más dolorosas. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. «Ya era hora, Antonia. Ya era hora». «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?», pregunté, necesitando escucharlo de alguien más. «Lo correcto». Paola se inclinó hacia adelante. «Antonia, llevas 2 años siendo pisoteada en tu propia casa. Has pagado todo. Has aguantado todo. Has sacrificado tu comodidad, tu espacio, tu paz mental. ¿Y para qué? Para que tu nuera te llame niñera delante de toda la familia. Pero son mi familia. La familia que te respeta, merece tu lealtad. La familia que te humilla, merece tu distancia». Paola tomó su café. «Eduardo es tu hijo, sí, pero dejó de comportarse como tal hace mucho tiempo. Y esa mujer nunca te vio como familia. Te vio como una billetera con patas». Sus palabras eran duras, pero ciertas. Tan ciertas que dolían. «¿Y si me arrepiento?». «Entonces das marcha atrás. Pero algo me dice que no lo harás. Porque lo que vi en tus ojos cuando llegaste no es duda. Es determinación. Bienvenida de vuelta, Antonia. Hacía tiempo que no te veía». Nos quedamos en el café durante 2 horas. Hablamos de todo y de nada. De sus nietos, de sus viajes, de sus planes. Me recordó que la vida no terminaba a los 70. Que todavía había tiempo para vivir. Para disfrutar. Para ser yo misma sin disculparme por existir. Cuando regresé a casa al mediodía, el ambiente había cambiado por completo. Eduardo y Brenda estaban en la sala, hablando en voz baja. Cuando me vieron entrar, se callaron inmediatamente, como niños atrapados planeando algo. Subí a mi habitación sin decir palabra. Necesitaba mantener la distancia, mantener la firmeza. No podía dejarme ablandar por caras tristes o palabras manipuladoras. Esa noche, a la hora de la cena, nadie bajó. Era la primera vez en 2 años que no preparaba comida para todos. Me hice una sopa ligera, me senté sola en la cocina y comí en paz. El silencio era incómodo, pero también liberador. A las 8 de la noche, escuché pasos en las escaleras. Eduardo apareció en la cocina. Traía esa expresión de cachorro arrepentido que usaba desde niño cuando había hecho algo malo. «Mamá, necesitamos hablar. El viernes hablaremos. Con el notario presente». «No, necesitamos hablar ahora. Esto es una locura. No puedes echarnos así. Los niños». «Los niños estarán bien», lo interrumpí. «Los niños se adaptan. Tú eres el que necesita aprender a ser padre y proveedor en lugar de vivir como eterno adolescente en casa de su madre. Eso es injusto. Injusto». Dejé mi cuchara sobre la mesa. ¿Sabes qué es injusto, Eduardo? Que tengas 42 años y sigas esperando que tu madre de 70 te resuelva la vida. Que tu esposa me trate como basura y tú no digas nada. Que yo pague todo en esta casa y ustedes actúen como si me estuvieran haciendo un favor al vivir aquí. Yo no sabía que te sentías así. Porque nunca preguntaste. Porque nunca te importó. Solo asumiste que yo estaría aquí siempre, aguantando todo, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Sacrificarse hasta desaparecer. Eduardo se sentó frente a mí. Por primera vez vi algo parecido a la comprensión en sus ojos. «Lo siento», dijo en voz baja.
No quiero disculpas fáciles, Eduardo. Quiero cambios reales. Y si no pueden dármelos aquí, entonces necesitan encontrar su propio lugar. No tenemos dinero para mudarnos. Lo sabes. Entonces consigue un trabajo. Cualquier trabajo. Deja de esperar el puesto perfecto que nunca va a llegar y acepta que hay que empezar desde abajo a veces. Hay hombres de tu edad trabajando en supermercados, en gasolineras, en lo que sea para mantener a sus familias. ¿Por qué tú no puedes? El silencio que siguió fue aplastante. Eduardo miraba la mesa como si las respuestas estuvieran escritas ahí. Brenda no querría que yo. Brenda. Me reí sin humor. Brenda, ¿que no trabaja? Brenda, ¿que va al spa y al gimnasio con mi dinero? Brenda, ¿que me llamó niñera en mi propia casa? Esa Brenda decide qué tipo de trabajo es digno para ti. Es más complicado que eso. No, Eduardo. Es muy simple. Eres un hombre adulto viviendo de su madre porque te da miedo decepcionar a una mujer que ni siquiera te respeta. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero necesitaban salir. Necesitaban ser dichas. Eduardo se quedó en silencio durante largos minutos. Luego se puso de pie. Hablaré con Brenda, dijo finalmente. No. Habla contigo mismo primero. Decide qué tipo de hombre quieres ser. Decide si quieres seguir siendo el títere de tu esposa o si quieres ser el padre que tus hijos necesitan. Lo vi subir las escaleras lentamente, con los hombros caídos. Una parte de mí quería correr tras él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero esa parte de mí, la madre sobreprotectora que lo había arruinado con su amor ciego, necesitaba morir. Esa noche, acostada en mi cama, escuché voces elevadas en la habitación de Eduardo y Brenda. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Ella estaba furiosa. Él intentaba calmarla. Era la misma dinámica de siempre. Tomé mi teléfono y le mandé un mensaje a Julián, mi abogado. Todo listo para el viernes. Su respuesta llegó 2 minutos después. Todo preparado. Tengo los documentos de propiedad, las cuentas de servicios a tu nombre y las opciones legales que discutimos. Sigue segura. Mis dedos se movieron sobre el teclado sin dudar. Completamente segura. Bien. Te veo el viernes a las 10. Y Antonia, estás haciendo lo correcto. Guardé el teléfono y cerré los ojos. Por primera vez en 2 años, dormí toda la noche sin despertarme. Sin pesadillas. Sin ese peso constante en el pecho que me acompañaba cada mañana. Algo había cambiado. Yo había cambiado. Y no había vuelta atrás. Los siguientes días pasaron en una extraña quietud. Eduardo y Brenda me evitaban. Yo hacía mi vida normal. Cocinaba solo para mí. Limpiaba solo mi espacio. Me comportaba exactamente como lo que era, la dueña de la casa, no la sirvienta. El jueves por la noche, un día antes de la reunión con el notario, Brenda finalmente me buscó. La encontré en la cocina, esperándome. Traía puesto un vestido sencillo color crema, sin maquillaje excesivo. Una versión más humana de ella. Antonia, podemos hablar. Me serví un vaso de agua y me apoyé contra el mostrador. Habla. Sé que he sido difícil. Sé que no he sido la mejor nuera. Hizo una pausa, como esperando que yo la interrumpiera con palabras reconfortantes. No dije nada. Pero no puedes echarnos. Los niños te necesitan. Eduardo te necesita. Yo. Su voz se quebró ligeramente. Yo también te necesito. Necesitar. Esa palabra. ¿Me necesitas? Pregunté suavemente. ¿O necesitas mi casa? ¿Mi dinero? ¿Mi trabajo gratis como niñera? No es así. ¿No? Entonces dime, Brenda, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me agradeciste por algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como algo más que un mueble útil? Brenda abrió la boca para responder, pero nada salió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que podrían haber sido reales o podrían haber sido calculadas. A esas alturas, ya no me importaba distinguir. Yo no sabía que te sentías así, dijo finalmente, con voz temblorosa.
Todos dicen lo mismo. Eduardo dijo exactamente lo mismo anoche. ¿Sabes por qué no lo sabían? Porque nunca preguntaron. Porque nunca les importó lo suficiente como para preguntar. Antonia, por favor. Se acercó un paso. Sé que cometí un error el día de la fiesta. Fue cruel. Fue estúpido. Pero estaba estresada. Había bebido un poco de vino, y mostraste quién eres realmente cuando bajas la guardia, la interrumpí. Las personas no se vuelven crueles por accidente. Brenda, no humillas a alguien delante de 30 personas por error. Lo haces porque en el fondo es lo que realmente piensas. Que soy menos que tú. Que soy la ayuda. Que soy prescindible. No es verdad. Entonces dime, ¿por qué nunca me llamas mamá? En 5 años de matrimonio con mi hijo, ni una sola vez has usado esa palabra conmigo. Siempre Antonia. Como si fuera tu casera. Tu empleada. Cualquier cosa menos familia. Brenda se quedó en silencio. Porque sabía que tenía razón. Y no había forma de negarlo sin mentir descaradamente. Puedo cambiar, dijo después de un largo momento. Puedo ser mejor. Podemos ser mejor. Dame una oportunidad de demostrártelo. Tuviste 2 años de oportunidades. 2 años en los que elegiste tratarme cada día un poco peor. 2 años en los que asumiste que yo siempre iba a estar ahí, aguantando, porque las abuelas no tienen opciones, ¿verdad? Solo tienen que aceptar lo que les den. Por favor. Su voz se rompió completamente. No nos eches. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos nada. Y ahí estaba. La verdad desnuda. No tenía nada porque habían vivido estos 2 años como parásitos, consumiendo todo lo que yo proveía sin ahorrar un solo centavo, sin hacer un solo sacrificio, sin planear un solo día del futuro. Eso, dije tranquilamente, no es mi problema. Brenda me miró como si la hubiera abofeteado, como si no pudiera creer que esas palabras hubieran salido de mi boca. ¿Cómo puedes ser tan fría? Tan cruel. Cruel. La palabra me hizo reír sin humor. Brenda, he sido todo menos cruel. He sido generosa hasta la estupidez. He sido paciente hasta la humillación. He sido amable hasta convertirme en invisible. Pero ya no más. La crueldad fue tuya. Yo solo estoy recuperando lo que siempre fue mío, mi dignidad. Los niños te van a odiar, dijo, y en su voz había amenaza. Me acerqué a ella. La miré directamente a los ojos. Y hablé con una calma helada que no sabía que poseía. Los niños van a entender algún día que su abuela se respetó a sí misma. Y si ustedes son lo suficientemente vengativos como para volverlos en mi contra, entonces solo confirmarán que tomé la decisión correcta. Brenda retrocedió, sorprendida por el tono. Luego su expresión cambió. El rostro falso de vulnerabilidad se desvaneció. Y lo que quedó fue rabia pura. Bien, escupió la palabra. Si así lo quieres, así será. Pero no creas que vas a poder ver a tus nietos después de esto. Los voy a alejar de ti tanto como pueda. Van a crecer sin saber quién eres. Entonces, dije suavemente, vas a confirmar ante un juez que eres capaz de usar a tus hijos como armas. Información muy útil para mi abogado. Sus ojos se agrandaron. No había pensado en eso. No te atreverías. Brenda, acabo de empezar un proceso de desalojo contra mi propio hijo. ¿Realmente crees que no me atrevería a pelear por mis derechos como abuela si intentas alejarme de esos niños? La vi tragar saliva. La vi darse cuenta de que había subestimado completamente con quien estaba tratando. Ya no era la anciana complaciente que podía manipular. Era alguien diferente. Alguien más fuerte. Brenda salió de la cocina sin decir otra palabra. Escuché sus pasos subiendo las escaleras rápidamente. Escuché cuando la puerta de su habitación se cerró de un golpe. Y luego, el sonido de voces elevadas comenzó de nuevo. Me quedé sola en la cocina, de pie junto al mostrador, sosteniendo mi vaso de agua con manos firmes. Sin temblores. Sin lágrimas. Sin arrepentimiento. Esa noche casi no dormí. No por miedo o por duda, sino por anticipación. Mañana era el día. Mañana todo se haría oficial. Mañana iban a entender, frente a un notario,
con documentos legales sobre la mesa, que su tiempo de vivir gratis había terminado. A las 6 de la mañana ya estaba despierta. Me di un baño largo. Me puse mi mejor traje sastre gris, el que usaba para ocasiones importantes. Me maquillé con cuidado. Me peiné el cabello hacia atrás en un moño elegante. Cuando me miré al espejo, vi a la mujer que había sido antes de que la vida y el matrimonio me suavizaran demasiado. Vi fortaleza. Vi determinación. Bajé a desayunar. Eduardo ya estaba en la cocina, tomando café. Se veía terrible. Ojos hinchados, barba sin afeitar, ropa arrugada. Probablemente no había dormido nada. «Buenos días», dije con neutralidad. «Buenos días», respondió sin mirarme. Preparé mi desayuno en silencio. Tostadas con mermelada. Jugo de naranja. Otro café. Me senté en mi lugar habitual junto a la ventana. «¿Realmente vas a hacer esto?», preguntó Eduardo después de varios minutos de silencio tenso. «Sí». «¿Y si te prometo que las cosas van a cambiar?». «Ya lo prometiste hace 2 años, cuando les abrí las puertas de esta casa. Dijiste que sería temporal. Dijiste que buscarías trabajo. Dijiste que ahorrarían para su propia casa. ¿Cuál de esas promesas cumpliste?». Eduardo no respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. «Mamá, yo». Comenzó, pero su voz se quebró. Por un momento, solo un momento, sentí que mi resolución se tambaleaba. Era mi hijo. Mi único hijo. El bebé que había cargado. El niño que había criado sola después de enviudar. El joven que había enviado a la universidad con tanto sacrificio. Pero luego recordé la risa. Su risa cuando Brenda me llamó niñera. Su risa uniéndose a la de ella mientras yo era humillada. Y el momento de debilidad pasó. «Eduardo, tú elegiste a tu esposa. Elegiste seguir su juego. Elegiste reírte cuando ella me insultó. Cada decisión tiene consecuencias. Y estas son las consecuencias de tus elecciones. Ella es mi esposa. Tenía que apoyarla». No, lo interrumpí firmemente. «Tenías que defenderme. Tenías que poner límites. Tenías que ser un hombre, no un espectador de mi humillación». Él dejó caer la cabeza entre las manos. Vi sus hombros sacudirse ligeramente. Estaba llorando. Parte de mí quería consolarlo. Pero ya no era mi trabajo arreglar lo que él había roto. A las 9 de la mañana, me puse de pie. Tomé mi bolso. Verifiqué que llevara todos los documentos que Julián me había pedido. «La reunión es a las 10», dije. «En la notaría de la avenida principal, número 245. Oficina 312. No lleguen tarde». «¿Y si no vamos?», preguntó Eduardo, levantando la vista. «Entonces el proceso legal continúa sin su presencia. Y será mucho más complicado para ustedes». Salí de la casa sin mirar atrás. El cielo estaba despejado. Uno de esos días perfectos de otoño donde el aire es fresco y el sol calienta justo lo necesario. Me sentí liviana, como si me hubiera quitado un abrigo muy pesado que había estado cargando durante años. Llegué a la notaría 15 minutos antes. Julián ya estaba ahí, esperándome en el vestíbulo. Tenía 68 años, cabello completamente blanco, y esa presencia tranquila que solo dan décadas de experiencia. «Antonia», me saludó con una sonrisa. «Estás radiante». «Me siento radiante», admití. «Nerviosa, pero radiante». «Es normal. Lo que estás haciendo requiere mucho valor». Subimos al 3er piso. Su oficina era exactamente como la recordaba. Libros de leyes en las paredes. Un escritorio antiguo de madera oscura. Sillas cómodas para los clientes. Todo olía a papel viejo y a café recién hecho. «¿Crees que vengan?», le pregunté mientras nos sentábamos. «Vendrán», dijo con seguridad. «Porque saben que si no lo hacen, las cosas van a ponerse mucho peor para ellos». Julián extendió varios documentos sobre el escritorio. Escrituras de la casa. Estados de cuenta de servicios. Todo a mi nombre. Todo pagado por mí durante los últimos 2 años. «Aquí está todo», explicó. «La propiedad es completamente tuya. No hay ningún derecho legal de ellos sobre el inmueble. Técnicamente, han estado viviendo como invitados a tu discreción.
Ahora, si quieres formalizar su salida, tenemos 3 opciones. Julián comenzó a explicarme las opciones con esa voz profesional y calmada que me hacía sentir que todo estaba bajo control. Opción 1. Darles 30 días para encontrar otro lugar y marcharse voluntariamente. Opción 2. Establecer un contrato de arrendamiento formal con renta y reglas claras. Opción 3. Proceso de desalojo inmediato si se negaban a cooperar. Mi recomendación, dijo Julián, es empezar con la opción 1. Les das 30 días. Es tiempo suficiente para que busquen algo, pero no tanto como para que se acomoden otra vez y piensen que cediste. ¿Y si se niegan? Entonces pasamos a la opción 3. Pero en mi experiencia, cuando la gente ve los documentos legales, cuando entiende que la situación es seria, suele cooperar. Miré los papeles frente a mí. Documentos que certificaban que esta casa era mía. Solo mía. Que yo tenía todo el derecho legal de decidir quién vivía en ella y quién no. 30 días, repetí. Es suficiente. Es lo que la ley considera razonable. Y Antonia, recuerda, tú les diste 2 años. 2 años de techo, comida y servicios gratis. Ya fuiste más que generosa. Tenía razón. Lo sabía. Pero el nudo en mi garganta seguía ahí. A las 10 en punto, la puerta de la oficina se abrió. Eduardo entró primero, con traje oscuro y corbata, intentando verse profesional, pero sus ojos rojos lo delataban. Brenda entró detrás, vestida de negro como si fuera a un funeral. ¡Qué apropiado! Julián se puso de pie. Buenos días. Soy el notario Julián Mora. Por favor, tomen asiento. Eduardo y Brenda se sentaron frente al escritorio. Yo estaba a un lado, observándolos. Eduardo no me miraba. Brenda sí, con esa expresión de odio apenas contenido. Julián comenzó con formalidad. Esta reunión ha sido solicitada por la señora Antonia Vega, propietaria legal del inmueble ubicado en calle Rosales, número 153. El propósito es establecer los términos de permanencia, o en su defecto, los términos de salida de los actuales ocupantes. Ocupantes, murmuró Brenda. Como si fuéramos extraños. Según la ley, continuó Julián sin inmutarse, cualquier persona que resida en una propiedad sin contrato de arrendamiento formal es considerada ocupante por invitación del propietario. Lo cual es exactamente su situación. Eduardo se removió incómodo en su silla. Esto es ridículo. Es mi madre. Es nuestra familia. Y precisamente por ser familia, dije, hablando por primera vez desde que entraron, esperaba un mínimo de respeto. Pero al parecer, la sangre no garantiza la decencia. Mamá, por favor. Señor Vega, Julián lo interrumpió. Le sugiero que escuche antes de hablar. Tengo aquí documentación que necesitan revisar. Deslizó una carpeta hacia ellos. Eduardo la abrió con manos temblorosas. Adentro estaban las copias de las escrituras, los recibos de todos los servicios pagados durante 24 meses, un desglose completo de gastos. Vi cómo Eduardo pasaba las páginas. Cómo sus ojos se agrandaban con cada cifra. $22,000 en servicios básicos. 38,000 en alimentos y artículos del hogar. 12,000 en gastos médicos de los niños. 8,000 en ropa y entretenimiento. Números que sumaban una cantidad obscena. $80,000, dijo Julián. Eso es lo que la señora Antonia ha invertido en mantenerlos durante 2 años. Sin contar el valor del alquiler del inmueble, que en esta zona rondaría los $1,800 mensuales. Si sumamos eso, estamos hablando de otros $43,000. En total, $123,000 en 2 años. El silencio que siguió era tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Brenda fue la primera en hablar. No puede cobrarnos eso. Nunca dijiste que llevaras cuenta de gastos. Nunca hablamos de dinero. No estoy cobrando nada, aclaré. Solo quiero que vean, con números reales, lo que les he dado. Quiero que entiendan que mi generosidad tuvo un costo real. Un costo que ustedes ignoraron completamente. Eduardo dejó caer los papeles sobre el escritorio. No tenemos esa cantidad de dinero. No tenemos nada. Lo sé, dije suavemente. Y precisamente por eso llegamos a este punto. Julián tomó otro documento.
La señora Antonia está dispuesta a darles 30 días para encontrar otro lugar de residencia. Durante ese tiempo, pueden seguir en el inmueble sin costo. Después de esos 30 días, deberán desalojar la propiedad completamente. 30 días. Brenda se rió con incredulidad. ¿Cómo se supone que encontremos un lugar en 30 días? ¿Con qué dinero? Eduardo no tiene trabajo. Entonces tal vez, dije con calma, es hora de que Eduardo acepte cualquier trabajo disponible. Y tal vez es hora de que tú también busques empleo, Brenda. Porque vivir de tu suegra ya no es una opción. Eres una. Cuidado con lo que vas a decir, la interrumpió Julián con voz firme. Estamos en un proceso legal. Cualquier insulto o amenaza quedará registrado y puede usarse en su contra. Brenda cerró la boca, pero sus ojos lanzaban dagas. Eduardo se cubrió la cara con las manos. No puedo creer que estés haciendo esto, mamá. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Después de todo lo que yo he hecho por ti, lo corregí. Porque seamos honestos, Eduardo, ¿qué has hecho tú por mí últimamente? Además de permitir que tu esposa me humille. Fue un error. Fue una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Julián colocó un último documento sobre el escritorio. Este es el acuerdo de desalojo voluntario. Si lo firman hoy, se comprometen a desocupar el inmueble en 30 días. Si no lo firman, procederemos con el desalojo legal, que tomará más tiempo pero será mucho más complicado y costoso para ustedes. Podrían incluso tener problemas para rentar en el futuro con un desalojo en su historial. Eduardo miró el documento. Luego me miró a mí. ¿Realmente vas a obligarnos a esto? Tú me obligaste a esto, respondí. El día que permitiste que tu esposa me tratara como basura. El día que olvidaste que todo lo que tienes es gracias a mí. El día que decidiste ser esposo antes que hijo, pero de la manera más cobarde posible. ¿Y los niños?, preguntó Brenda. ¿Ya pensaste en ellos? ¿En cómo va a afectarlos esto? Los niños van a aprender una lección valiosa, dije. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Van a aprender que no puedes morder la mano que te da de comer. Y van a aprender que su abuela se respeta a sí misma, lo cual es más importante que cualquier comodidad material. Nunca te perdonaré esto, dijo Brenda con frialdad. No necesito tu perdón. Necesitaba mi dignidad de vuelta. Y ahora la tengo. Julián empujó el documento hacia Eduardo. Tienen dos opciones. Firman esto ahora y mantienen algo de control sobre la situación, o no firman y dejamos que la ley siga su curso. ¿Qué deciden? Eduardo tomó la pluma con manos temblorosas. La sostuvo sobre el papel durante largos segundos. Lo vi debatirse internamente. Vi el momento exacto en que se rindió. Firmo. Brenda lo miró con incredulidad. ¿En serio vas a firmar eso? No tenemos opción, dijo Eduardo con voz muerta. Siempre hay opción. Podemos pelear esto. Podemos. No podemos hacer nada, la interrumpió Eduardo. Es su casa. Siempre lo fue. Y ella tiene todo el derecho legal de echarnos. Brenda me fulminó con la mirada. Pero tomó la pluma. Y firmó. Con tanta fuerza que casi atravesó el papel. Julián recogió el documento. Bien. Tienen hasta el 8 de enero para desocupar completamente el inmueble. Eso incluye todas sus pertenencias personales. La señora Antonia realizará una inspección final ese día. Si hay daños a la propiedad, se tomarán las medidas legales correspondientes. Eduardo se puso de pie. Parecía 10 años más viejo que cuando había entrado. Eso es todo. Eso es todo, confirmó Julián. Eduardo se dirigió a la puerta. Brenda lo siguió, pero antes de salir, se volvió hacia mí. Espero que valga la pena, dijo. Espero que tu orgullo te mantenga caliente por las noches cuando estés sola en esa casa grande y vacía. Mi paz mental vale más que cualquier compañía tóxica, respondí sin alterarme. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio que quedó era diferente. No era el silencio incómodo de antes. Era un silencio limpio. Liberador. ¿Estás bien?, preguntó Julián. Me quedé mirando la puerta cerrada. Pensé en Eduardo. En los nietos que tal vez no vería por un tiempo.
en las fiestas familiares que ahora serían incómodas, en todo lo que acababa de cambiar para siempre. Sí, dije finalmente. Estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Salí de la notaría con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente felicidad. Tampoco era tristeza. Era algo intermedio. Una mezcla de alivio, agotamiento emocional y una extraña paz que no había sentido en años. Julián me acompañó hasta el estacionamiento. Antes de despedirnos, puso su mano sobre mi hombro. Hiciste lo correcto, Antonia. Sé que no se siente así ahora, pero con el tiempo lo verás con claridad. Gracias, Julián, por todo. Para eso estoy. Y recuerda, si necesitas cualquier cosa durante estos 30 días, si hay algún problema, me llamas inmediatamente. No importa la hora. Conduje a casa por rutas largas. No tenía prisa por llegar. Sabía lo que me esperaba. La tensión. El resentimiento. Las miradas cargadas de odio. Pero también sabía que era temporal. Solo 30 días más. 30 días y recuperaría mi espacio completamente. Cuando llegué, el auto de Eduardo estaba en la entrada. Suspiré profundamente antes de entrar. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado y deliberado. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Necesitaba procesar todo lo que había pasado. Me senté en mi cama y miré alrededor. Esta habitación siempre había sido mi refugio. Las paredes color marfil que había pintado yo misma. Las cortinas de lino blanco que había elegido con cuidado. La fotografía de mi esposo en la mesita de noche. Este era mi espacio. Y pronto, toda la casa volvería a ser mi espacio. El teléfono sonó. Era Paola. ¿Cómo te fue? Le conté todo. Cada detalle de la reunión. Las caras de Eduardo y Brenda. Los documentos. La firma final. Paola escuchó en silencio hasta que terminé. Estoy orgullosa de ti, dijo con voz cálida. Sé que no fue fácil. No lo fue. Y probablemente no va a ser más fácil en los próximos 30 días. ¿Quieres venir a quedarte conmigo? Tengo espacio de sobra. Puedes escapar de la tensión. Lo consideré por un momento. Sería más fácil. Más cómodo. Pero también sería rendirme. Sería dejar que ellos me echaran de mi propia casa. No. Necesito quedarme. Es mi casa. No voy a ser yo la que se vaya. Esa es mi Antonia. Pero prométeme que me llamarás si las cosas se ponen difíciles. Lo prometo. Después de colgar, bajé a prepararme algo de comer. La cocina estaba vacía, pero podía sentir la presencia de ellos en otras partes de la casa. Eduardo probablemente estaba en su oficina improvisada. Brenda quién sabe dónde. Los niños debían estar en la escuela. Preparé una ensalada simple. Me senté a comer sola en la mesa de la cocina. El silencio era más fuerte que cualquier grito. Era el silencio de puentes quemándose, de relaciones rompiéndose, de finales inevitables. Esa tarde, cuando los niños llegaron de la escuela, corrieron hacia mí como siempre. Mateo me abrazó las piernas. Sofía me mostró un dibujo que había hecho en clase. Mira, abuela, es nuestra casa. Miré el dibujo. Una casa con techo rojo y ventanas grandes. Flores en el jardín. Y 5 figuras de palitos. Mamá, papá, los 2 niños, y yo. Una familia feliz dibujada con crayones de colores. Sentí algo apretarse en mi garganta. Es hermoso, mi amor. ¿Lo puedo poner en el refrigerador? Por supuesto. Brenda apareció en la puerta de la cocina. Niños, vayan a su cuarto. Tienen tarea. Pero abuela. Ahora su voz era cortante. Los niños me miraron confundidos, pero obedecieron. Cuando sus pasos se perdieron escaleras arriba, Brenda se cruzó de brazos. No quiero que les digas nada sobre la mudanza. No todavía. No iba a decirles nada. Eso es responsabilidad de sus padres. Bien. Porque si los alteras, si les pones en contra nuestra. Brenda, la interrumpí con cansancio. Yo no soy como tú. No voy a usar a los niños como armas.
Ustedes decidirán cómo y cuándo contarles. Yo respetaré esa decisión. Ella me estudió con desconfianza, como si no pudiera creer que alguien no fuera tan manipulador como ella. Como sea, solo mantente alejada de ellos durante las próximas semanas. Viven en mi casa. Es difícil mantenerme alejada. No por mucho tiempo, dijo con veneno en la voz, y salió de la cocina. Los días siguientes fueron exactamente lo que esperaba. Hielo. Silencio. Puertas cerrándose cuando yo entraba a una habitación. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo aparecía. Eduardo no me dirigía la palabra. Brenda solo me hablaba cuando era absolutamente necesario, y siempre con ese tono de hostilidad apenas contenida. Pero yo mantuve mi rutina. Me levantaba temprano. Desayunaba sola. Leía. Veía mis programas. Hablaba por teléfono con Paola y otras amigas. Vivía mi vida sin disculparme por ello. Una semana después de la reunión con el notario, recibí una llamada de mi prima Juana, la que había estado en la fiesta, la que había presenciado mi humillación. Antonia, necesito hablar contigo. Dime. Es sobre Eduardo. Me llamó ayer. Está tratando de convencer a la familia de que intervenga. Dice que te has vuelto irracional, que estás echando a tus nietos a la calle. Cerré los ojos. Por supuesto. Eduardo estaba jugando la carta de la víctima. ¿Y tú qué piensas, Juana? Hubo una pausa. Yo estuve ahí, Antonia. Vi lo que Brenda te hizo. Vi cómo Eduardo se rió. Todos lo vimos. Y todos nos quedamos callados, y eso me avergüenza. Pero ahora Eduardo está diciendo que fue solo una broma, que estás exagerando. Y la familia le cree. Algunos sí. Los que no estuvieron en la fiesta. Los que solo escuchan su versión. ¿Y qué esperan que haga? ¿Que siga permitiendo que me traten así en mi propia casa? No. Yo no espero eso. Por eso te estoy llamando. Para advertirte que vas a recibir llamadas. Presión. Van a intentar hacerte sentir culpable. Van a decir que estás destruyendo a la familia. Ya la destruyeron ellos cuando permitieron que me humillaran sin decir nada. Lo sé. Y tienes razón. Solo quería que estuvieras preparada. Y tenía razón. Las llamadas comenzaron esa misma tarde. Primero fue mi prima Lidia. Antonia, no puedes hacer esto. Son tu familia. Eduardo cometió un error, pero no merece esto. Luego fue el tío Aurelio. Está siendo muy dura, Antonia. Los niños van a sufrir. Y después, una tras otra, voces que no me habían defendido cuando lo necesité, ahora me pedían que perdonara, que olvidara, que fuera la adulta de la situación. A cada uno le dije lo mismo. No estoy destruyendo a la familia. Estoy recuperando mi dignidad. Si eso los incomoda, es su problema, no el mío. Algunos entendieron. La mayoría no. Pero ya no me importaba. 10 días después de la firma, algo cambió. Llegué a casa después de hacer compras y vi cajas en la sala. Eduardo y Brenda habían comenzado a empacar. Era real. Realmente se iban a ir. Sentí una punzada en el pecho. Por un segundo, solo un segundo, me pregunté si debía detenerlos. Si debía decir que lo olvidáramos todo. Que empezáramos de nuevo. Pero entonces recordé. Recordé la risa. Recordé las miradas de desprecio. Recordé cada vez que me sentí invisible en mi propia casa. Y la punzada desapareció. Esa noche, Eduardo tocó la puerta de mi habitación. Era la primera vez que intentaba hablar conmigo desde la reunión con el notario. ¿Puedo pasar? Adelante. Entró despacio, como si pisara terreno minado. Se sentó en la silla junto a mi cama. Encontramos un lugar, dijo en voz baja. Es pequeño. Un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. La renta es de $1,200 al mes. Me alegra que hayan encontrado algo. Conseguí un trabajo. Eso me sorprendió. Levanté la vista. ¿De qué? Supervisor en un almacén. No es lo que estudiaste. No es lo que esperaba.
pero paga $2.800 al mes. Con el trabajo de Brenda como recepcionista, que paga $1.900, podemos cubrir la renta y lo básico. Brenda consiguió trabajo también. No tenía opción. Ninguno la teníamos. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, preguntó Eduardo. No es tener que mudarme. No es tener que trabajar en un almacén. Es darme cuenta de que tenías razón. Sobre todo, me volví alguien que no reconozco. Alguien que permite que su esposa humille a su madre. Alguien que vive de su madre a los 42 años sin sentir vergüenza. Eduardo. No. Déjame terminar. Por favor. Respiró profundo. Pasé estos últimos días muy enojado contigo, diciéndome a mí mismo que eras cruel, que eras injusta. Pero la verdad es que simplemente dejaste de permitir lo que nosotros estábamos haciendo mal. Y eso me aterró, porque significaba que teníamos que crecer finalmente, que teníamos que ser adultos responsables. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, vi un atisbo del hijo que había criado, del hombre que podía ser si se lo permitía a sí mismo. Nunca es tarde para cambiar, dije suavemente. Podrás perdonarme algún día. Ya te perdoné, Eduardo. Lo que no voy a hacer es permitir que vuelvan a tratarme así. Perdón no significa olvidar, ni significa regresar a cómo eran las cosas. Lo entiendo. Se puso de pie. Los niños preguntan por qué nos mudamos. ¿Qué les dijeron? Que es hora de que tengamos nuestra propia casa, que la abuela necesita su espacio. ¿Y cómo lo tomaron? Mateo está emocionado. Cree que es una aventura. Sofía está triste. Dice que no quiere dejar a la abuela. Sentí que se me apretaba el corazón. Pueden visitarme cuando quieran. Esta siempre será la casa de su abuela. Lo sé. Gracias. Eduardo caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una cosa más. Le hablé a Brenda. Sobre cómo te trató. Sobre la fiesta. Le dije que cuando nos mudemos, las cosas van a ser diferentes. Que si quiere que nuestro matrimonio funcione, tiene que aprender a respetar a mi madre. ¿Y qué dijo ella? Dijo que lo intentaría. No sé si lo dice en serio, pero al menos lo dijo. Después de que se fue, me quedé sentada en mi cama, procesando la conversación. Había una pequeña parte de mí que quería creer que las cosas podrían mejorar entre nosotros. Pero también sabía que las palabras son fáciles. Las acciones son lo que realmente cuenta. Los siguientes días, la casa se llenó de actividad. Más cajas. Más empaques. Brenda había contratado una compañía de mudanzas para el último día. Yo me mantenía en mi rutina, observando desde la distancia cómo mi casa lentamente se vaciaba de su presencia. Una tarde, mientras tomaba té en la sala, Sofía bajó las escaleras con su mochila de unicornio. Se sentó junto a mí en el sofá, más cerca de lo habitual. Abuela, ¿ya no nos quieres? La pregunta me atravesó como un puñal. Mi amor, ¿por qué preguntas eso? Porque mamá dice que nos estás echando de la casa. Respiré profundo. Controlé la rabia que sentía hacia Brenda por poner esas palabras en la cabeza de una niña de 6 años. Sofía, mírame. Tomé sus manitas pequeñas entre las mías. Yo los amo más que a nada en el mundo. A ti y a tu hermano. Siempre los voy a amar. Pero a veces los adultos necesitamos hacer cambios. Tu papá y tu mamá necesitan su propio espacio. Y la abuela también necesita el suyo. Pero ya no vamos a vivir contigo. No van a vivir aquí, pero van a visitarme todo el tiempo. Y yo voy a visitarlos a ustedes. Nada cambia entre nosotros, mi cielo. La abuela siempre va a estar aquí para ti. Promesa. Promesa. Sofía se abrazó a mí. Sentí sus lágrimas mojando mi blusa. La sostuve fuerte, deseando poder protegerla del dolor que los adultos causamos con nuestras decisiones. Pero también sabiendo que esta era una lección necesaria. Que ella vería cómo su abuela se respetó a sí misma. Y algún día, cuando fuera grande, entendería. Cuando Brenda bajó y vio la escena,
su expresión se endureció. Sofía, deja de molestar a tu abuela. Ven a ayudarme con tu cuarto. No está molestando, dije firmemente. Brenda me ignoró. Sofía. Ahora. La niña se alejó de mí a regañadientes. Antes de subir, me miró con esos ojos grandes y tristes. Le guiñé un ojo. Intenté sonreír. Ella me devolvió una sonrisa pequeña antes de desaparecer escaleras arriba. 2 días antes de la mudanza, sonó el timbre a media tarde. Abrí la puerta y encontré a 3 mujeres que reconocí de las reuniones de padres de familia del colegio de los niños. Amigas de Brenda. Señora Antonia, dijo la más alta, una mujer de unos 35 años con lentes de diseñador. Sí. Somos amigas de Brenda. Vinimos a hablar con usted. Brenda está arriba. No venimos a ver a Brenda. Venimos a hablar con usted. Las dejé pasar, curiosa. Se sentaron en la sala, mirando las cajas apiladas con expresiones incómodas. ¿En qué puedo ayudarlas? La mujer alta habló de nuevo. Mire, no queremos meternos donde no nos llaman, pero Brenda es nuestra amiga. Y nos contó lo que está pasando. Que la está echando de la casa. A ella y a los niños. Entiendo que Brenda les haya dado su versión de los hechos, dije con calma. Pero les aseguro que la historia es más compleja que eso. Los niños van a sufrir, dijo otra de las mujeres, una rubia con uñas largas pintadas de rojo. ¿Cómo puede hacerles esto? Son sus nietos. Mis nietos van a estar perfectamente bien. Van a tener un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa, y padres que finalmente están tomando responsabilidad por sus vidas. Pero Brenda dice que usted es millonaria, intervino la tercera mujer. Que tiene esta casa enorme solo para usted. ¿No sería más fácil compartir? Sentí la indignación subir por mi garganta. No soy millonaria. Soy una mujer de 70 años que trabajó toda su vida, que enviudó hace 10 años, y que cometió el error de ser demasiado generosa con su familia. Y ahora estoy corrigiendo ese error. Pero son su familia. Una familia que me humilló públicamente. Una familia que vivió gratis en mi casa durante 2 años sin aportar un centavo. Una familia que me trató como sirvienta en mi propio hogar. Esa familia. Las 3 mujeres se miraron entre sí, incómodas. Brenda no nos contó eso, admitió la rubia. Por supuesto que no. Porque Brenda es experta en hacerse la víctima. Pero pregúntenle sobre la fiesta de cumpleaños. Pregúntenle qué me dijo delante de 30 personas. Pregúntenle cuánto han pagado de renta en 2 años. Pregúntenle cuántas veces me agradeció por mantenerlos. El silencio que siguió era revelador. Miren, dije con más suavidad. Entiendo que son amigas de Brenda y que quieren apoyarla. Pero hay 2 lados en cada historia. Y el mío incluye 2 años de abuso emocional y económico que ya no estoy dispuesta a tolerar. La mujer alta se puso de pie. Lamentamos haber venido. No sabíamos. Ahora lo saben. Y pueden irse. Las acompañé hasta la puerta. Cuando se fueron, subí directamente al cuarto de Eduardo y Brenda. Toqué con fuerza. Brenda abrió. ¿Qué quieres? Quiero que sepas que tus amigas estuvieron aquí, intentando hacerme sentir culpable, pintándome como la villana de esta historia. Yo no les pedí que vinieran. ¿No? Entonces, ¿cómo supieron dónde encontrarme? ¿Cómo sabían sobre la mudanza? Magia. Brenda no respondió. Escúchame bien, dije, mi voz baja pero firme. Puedes decir lo que quieras de mí. Puedes pintarme como la suegra malvada. Puedes jugar a la víctima con quien quieras. Pero cuando mis nietos me pregunten qué pasó, les voy a decir la verdad. Completa. Y entonces podrán decidir por sí mismos quién es realmente la víctima aquí. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. Hay una diferencia. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban de rabia, pero también de algo más. Satisfacción. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más dueña de mí misma. La noche antes de la mudanza, preparé una cena especial. No para Eduardo y Brenda, para mis nietos. Su comida favorita, pasta con salsa de tomate casera y albóndigas.
Pastel de chocolate de postre. Los llamé abajo cuando estuvo lista. Mateo y Sofía bajaron corriendo. Eduardo y Brenda bajaron más despacio, sorprendidos. Pensé que podíamos cenar juntos una última vez, dije. Por los niños. Eduardo asintió. Brenda no dijo nada, pero se sentó. Cenamos en un silencio mayormente incómodo, interrumpido solo por las voces emocionadas de los niños hablando sobre su nueva casa. Mateo estaba emocionado por tener su propio cuarto. Sofía quería saber si podía pintar las paredes de rosado. Los escuché, memorizando sus voces, sus risas, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaban. Porque sabía que después de mañana, esto cambiaría. No los vería todos los días. No escucharía sus pasos en las escaleras cada mañana. La casa estaría en silencio. Y aunque eso me dolía, también sabía que era necesario. Después de la cena, ayudé a los niños a bañarse por última vez en esa casa. Les leí un cuento antes de dormir. Les di besos en la frente y les dije cuánto los amaba. Te vamos a extrañar, abuela, dijo Sofía. Y yo a ustedes, mi amor. Pero nos vamos a ver pronto. Lo prometo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, escuchando los sonidos de la casa. El reloj de la sala dando las horas. El viento contra las ventanas. Los crujidos familiares de la madera vieja. Esta casa había sido mi hogar durante 35 años. Había criado a mi hijo aquí. Había amado a mi esposo aquí. Había envejecido aquí. Y mañana, sería solo mía otra vez. A las 6 de la mañana, el camión de mudanzas llegó. Observé desde la ventana de mi habitación cómo 4 hombres comenzaban a cargar cajas y muebles. Eduardo dirigía la operación. Brenda supervisaba, asegurándose de que nada se quedara. A las 10, la casa estaba casi vacía. Los cuartos que habían ocupado Eduardo, Brenda y los niños estaban desprovistos de vida. Solo quedaban las marcas en las paredes donde habían colgado cuadros. Las abolladuras en el piso donde habían estado los muebles. Eduardo vino a buscarme. Ya está todo. Nos vamos. Bajé las escaleras. Los niños estaban junto a la puerta, con sus mochilas puestas. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Mateo intentaba ser valiente. Me arrodillé frente a ellos, ignorando el dolor en mis rodillas. Los amo muchísimo. No lo olviden nunca. Y recuerden que esta siempre será su casa. Pueden venir cuando quieran. ¿Cuándo nos vas a visitar?, preguntó Mateo. Muy pronto. En cuanto se instalen. Los abracé fuerte. Muy fuerte. Sofía sollozaba contra mi hombro. Mateo apretaba mi cuello con sus bracitos. Eduardo tuvo que separarlos gentilmente. Vamos, niños. Es hora de irnos. Los vi caminar hacia el auto. Eduardo cargaba las últimas bolsas. Brenda ya estaba en el asiento del conductor, mirando su teléfono, evitando mirarme incluso en ese último momento. Los niños se voltearon una última vez para decirme adiós con la mano. Les devolví el gesto, sonriendo a pesar del nudo en mi garganta. Eduardo se acercó a mí antes de subir al auto. Por un momento, pareció querer decir algo profundo, algo significativo, pero al final solo dijo: gracias. Por todo. Sé que no te lo dije lo suficiente durante estos 2 años, pero gracias. Cuida a tu familia, Eduardo. Y cuídate a ti mismo. Asintió. Vi algo húmedo en sus ojos. Luego se dio vuelta y subió al auto. El motor arrancó. Y en cuestión de segundos, desaparecieron por la calle. Me quedé parada en la entrada durante mucho tiempo. El silencio que dejaron atrás era ensordecedor. Lentamente, volví a entrar a la casa. Cerré la puerta. Y por primera vez en 2 años, puse el seguro en medio del día. Caminé por cada habitación. Los cuartos vacíos. El estudio que Eduardo había convertido en oficina, ahora despojado de sus cosas. La habitación de los niños, sin sus juguetes ni sus risas. Todo estaba en silencio. Todo estaba vacío. Me senté en el sofá de la sala. Mi sofá. En mi sala. En mi casa. Y lloré. No de tristeza. No completamente. Eran lágrimas de liberación. De alivio.
de duelo por lo que pudo ser y nunca fue, y de esperanza por lo que podría venir. Lloré por media hora, tal vez más, hasta que no quedaron más lágrimas, y cuando finalmente me sequé los ojos, me sentí más liviana, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado cómo era caminar sin él. Tomé mi teléfono y llamé a Paola. Se fueron, dije cuando contestó. ¿Cómo estás? Cansada, triste, pero también libre. Por primera vez en años, Paola, me siento libre. Me alegro, amiga. ¿Quieres que vaya? No. Necesito estar sola hoy. Necesito procesar todo esto. Te entiendo. Pero mañana voy, ¿sí? Con vino y comida. Y vamos a celebrar tu nueva vida. Sonreí. Me parece perfecto. Pasé el resto del día explorando mi casa como si la viera por primera vez. Abrí todas las ventanas. Dejé que entrara aire fresco. Puse música alta, algo que no había hecho en 2 años porque siempre había alguien trabajando desde casa o niños durmiendo siesta. Bailé sola en la sala. Me reí de mí misma. Me serví una copa de vino a las 3 de la tarde sin sentirme culpable. Al día siguiente, como prometió, Paola llegó con una botella de vino tinto y una bolsa llena de comida italiana de nuestro restaurante favorito. Nos sentamos en la terraza del jardín trasero, ese espacio que había descuidado durante tanto tiempo porque nunca tenía tiempo para mí. Entonces, dijo Paola, levantando su copa, por Antonia, por su valor, por su dignidad y por su nueva vida. Chocamos las copas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije después de un sorbo. Durante 2 años me sentí como una extraña en mi propia casa. Y ahora que estoy sola, me siento más en casa que nunca. Porque esta casa ya no está llena de resentimiento. Ya no está llena de gente que te tomaba por sentada. Ahora solo está llena de ti. Y eso es exactamente lo que necesitabas. Tenía razón. Completamente razón. Los días siguientes fueron de ajuste. Tuve que acostumbrarme al silencio. A cocinar solo para una persona. A no escuchar pasos en las escaleras. Pero con cada día que pasaba, ese ajuste se sentía menos como una pérdida y más como una ganancia. Una semana después de la mudanza, Eduardo me llamó. Mamá, los niños quieren verte. ¿Podemos visitarte el domingo? Por supuesto. ¿A qué hora? A las 2 está bien. Perfecto. El domingo llegó y con él vinieron mis nietos. Solo ellos y Eduardo. Brenda se había quedado en casa, probablemente porque todavía no podía verme a la cara. Me alegró. La visita sería más fácil sin su presencia tóxica. Los niños entraron como torbellinos, explorando la casa como si fuera nueva. Y en cierto modo, lo era. Había redecorado el cuarto de costura que Brenda había usado como depósito. Ahora era un cuarto de juegos para cuando me visitaran. Lleno de juguetes nuevos, libros, una casita de muñecas para Sofía, autos de carreras para Mateo. Sus gritos de emoción valieron cada centavo que gasté. Eduardo me miró con expresión culpable. No tenías que hacer todo esto. Quería hacerlo. Esta es su casa también. Siempre lo será. Pasamos la tarde jugando, riendo, comiendo galletas que había horneado esa mañana. Eduardo se quedó en segundo plano, observándonos, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi sonreír genuinamente. Antes de irse, mientras los niños jugaban en el jardín, Eduardo se sentó conmigo en la cocina. ¿Cómo va el trabajo?, pregunté. Es duro, agotador, pero está bien. Me gusta sentir que estoy ganando mi propio dinero, que estoy proveyendo para mi familia. Me alegro. Brenda también está adaptándose. No es fácil para ella. Está acostumbrada a un cierto estilo de vida. Un estilo de vida que yo financiaba. Lo sé. Suspiró. Estamos en terapia de pareja. Ella todavía te culpa por muchas cosas, pero el terapeuta la está ayudando a ver su parte en todo esto. Espero que funcione. Por ustedes. Por los niños. ¿Y tú, cómo estás? Lo pensé por un momento. Bien. Realmente bien. Estoy aprendiendo a vivir para mí otra vez. Empecé clases de pintura.
Me inscribí en un club de lectura. Estoy viajando el próximo mes a visitar a mi prima en España. Los ojos de Eduardo se iluminaron. ¿España? Mamá, eso es maravilloso. 70 años y nunca he salido del continente. Es hora de cambiar eso. Cuando se fueron esa tarde, me despedí de ellos en la puerta. Esta vez sin lágrimas. Esta vez con paz. Sabiendo que volverían. Sabiendo que nuestra relación podía sanar, pero en términos diferentes. En términos más saludables. Las semanas se convirtieron en meses. Eduardo y los niños me visitaban cada 2 domingos. A veces se quedaban a dormir. La relación con Brenda seguía siendo fría, pero al menos ya no era hostil. Nos tolerábamos por el bien de la familia. Viajé a España. Conocí pueblos antiguos. Comí comida deliciosa. Reí con mi prima hasta que me dolió el estómago. Volví bronceada, descansada, y más viva de lo que me había sentido en décadas. Paola notó el cambio inmediatamente. Mírate. Estás radiante. Me siento radiante. Por primera vez en tanto tiempo, siento que estoy viviendo mi vida, no la vida que otros esperan que viva. ¿Y te arrepientes? De haber echado a Eduardo. Lo pensé honestamente. No. Fue lo mejor que pude haber hecho. Por mí, pero también por él. Necesitaba aprender a valerse por sí mismo. Y nunca lo habría aprendido si yo seguía siendo su red de seguridad. 6 meses después del desalojo, recibí una carta. Era de Eduardo. Escrita a mano. Mamá decía. Han pasado 6 meses desde que nos mudamos. 6 meses de trabajar duro, de pagar nuestras propias cuentas, de ser verdaderos adultos por primera vez en mucho tiempo. No ha sido fácil. Hubo noches en que no sabía cómo íbamos a llegar al final del mes. Pero lo logramos. Y algo cambió en mí durante este proceso. Empecé a sentirme orgulloso de mí mismo. Empecé a mirarme al espejo y ver a un hombre, no a un niño dependiente. Brenda también cambió. Tuvo que cambiar. Y nuestra relación, aunque todavía tiene problemas, es más honesta ahora. Más real. Todo esto para decir, gracias. Sé que no lo entendía entonces. Sé que te vi como la villana. Pero ahora veo que me diste el regalo más grande que podías darme. Me obligaste a crecer. A ser el hombre que debí ser hace mucho tiempo. Te amo, mamá. Y espero algún día poder demostrarte que tu decisión no fue en vano. Leí la carta 3 veces. Cada vez con más lágrimas. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de orgullo. De vindicación. De amor maternal que finalmente había encontrado el equilibrio correcto entre apoyo y límites. Le respondí con mi propia carta. Corta pero sincera. Eduardo, siempre te amé. Incluso cuando tuve que hacerlo más difícil. Especialmente entonces. Estoy orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo. Sigue adelante. Te amo, mamá. Hoy, 1 año después de que todo comenzara con esa humillación en la fiesta, estoy sentada en mi jardín. El mismo jardín que había descuidado durante tanto tiempo. Ahora está lleno de flores que planté yo misma. Rosas blancas. Girasoles. Lavanda. La casa detrás de mí está en silencio, pero es un silencio cómodo. Es mi silencio. Mi espacio. Mi paz. Eduardo y su familia vienen a visitarme regularmente. Brenda incluso me habla ahora, aunque todavía hay incomodidad entre nosotras. Pero eso está bien. No todas las relaciones necesitan ser cercanas. Solo necesitan ser respetuosas. Mis nietos me llaman cada semana. Me cuentan sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños. Y yo los escucho, sabiendo que nuestra relación no se rompió. Solo cambió. Se adaptó. A veces la gente me pregunta si me arrepiento, si me siento sola, si extraño tener la casa llena. Y mi respuesta siempre es la misma: prefiero estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Porque al final, eso es lo que aprendí. Que el amor no significa permitir que te pisoteen. Que la familia no es una excusa para el abuso. Que la generosidad sin límites no es virtud, es autodestrucción. Aprendí que a los 70 años todavía puedes recuperar tu vida.
Todavía puedes poner límites. Todavía puedes decir no. Y que a veces, el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de rescatarlo. Me llamo Antonia. Tengo 71 años. Y esta es mi casa. Solo mía. Y nunca me he sentido más en paz.